Ya teníamos entonces nuestros serializadores para, nuestro archivo para serializadores generales de la aplicación productos y el archivo de serializadores específicos para el modelo producto. Ahora vamos con las vistas. Con las vistas, como les mencionaba, va a pasar lo mismo. Entonces, lo que vamos a realizar primero es realizar las vistas. Vamos a crear un nuevo archivo para generalViews.py. Pero aquí en las vistas, cuando vimos las vistas con usuarios, por ejemplo, les explicaba, aquí utilizamos APIView, utilizábamos funciones. Y les expliqué, por ejemplo, que también había APIView, que era el padre de todos. Eso ya lo conocemos por videos pasados, lo vimos desde iniciar el curso, etc. Y ya hemos visto cómo utilizar las funciones, y aquí les expliqué todo un ejemplo completo con funciones utilizando el decorador APIView. Ahora vamos a ir un pasito más allá. En vez de utilizar funciones, vamos a utilizar clases. Con las clases tenemos mucha mayor flexibilidad, hay más métodos implementados y nos va a ayudar a conocer a REST Framework a manera más profunda. Así que vamos a empezar con ello. Entonces vamos a ir primero con el vistas generales. Así como en Django normal teníamos las vistas genéricas que nos permitían, por ejemplo, List View, Create View, etc. Aquí en Django REST Framework es muy parecido. También tenemos vistas genéricas para realizar retornos en formato de JSON de acuerdo a las utilidades que deseemos. Por lo tanto, ¿qué pasaría si yo quiero hacer vistas generales para nuestros serializadores, para nuestras, en este caso, modelos que son complementarios y que se van a hacer, por ejemplo, combos, etcétera, que se van a necesitar? ¿Cómo yo haría esto? Lo que yo haría, por ejemplo, sería lo siguiente. Primero vamos a importar de apps.models, apps.products.models, vamos a importar measure unit, vamos a importar indicador y vamos a importar category product. Luego vamos a importar de REST Framework, vamos a importar en este caso, vamos a importar generics. Como van viendo, es muy parecido a como hacíamos con Django normal, ya que en Django normal utilizamos django.views.generics, en este caso sobre REST Framework.generics, nada más. Y ahora vamos a crear las vistas para, en este caso, nuestros modelos. Además de utilizar esto, vamos a corregir la importación, ya que primero van las nativas y de esta forma, y al final van las propias. Entonces yo aquí voy a crearme una clase para primero la unidad de medida, measure unit. Y como yo sé que la unidad de medida solo voy a necesitar el listado, tanto del listado de unidad de medida, de indicadores, de productos de categoría, etcétera. ¿Por qué? Porque su registro no lo voy a hacer o no lo tendría que hacer en un primer momento todavía desde la interfaz propia de la API, si no puedo hacerlo desde el admin para empezar. Más adelante vamos a ya crear cosas para cada una, por ejemplo, para registrarlas, etcétera. Pero eso ya sería en una interfaz distinta como tal, porque esa interfaz no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a exponer. Esto, información de unidad de medida, indicador, la categoría, son valores internos. Lo que nosotros vamos a exponer es productos. Lo demás es cosa interna y hay que saber separarlo. Cuando uno crea una API, son dos partes las que se ven. Una, que son todos los procesos internos con toda la información base que tiene que tener para poder crear lo que los usuarios van a ver. Lo que el usuario va a ver van a ser las categorías creadas, etcétera, pero eso lo va a ver un listado, porque lo que va a registrar son productos. Y si quiere registrar en este caso categorías o ese tipo de cosas, ya entra en una interfaz aparte como de administración, etcétera. Hay que saber diferenciar esas dos partes. Al estar utilizando Django REST Framework, podemos utilizar el admin de Django para registrar toda esta parte de administración, etcétera, que necesitamos para el sistema. Y podemos utilizarla para registrar esta información que es de manera global y que el usuario registre sus productos, etcétera.
Si desean, pueden crear después una interfaz propia de administración aparte de la de Django REST Framework para manejar este tipo de cosas, como por ejemplo esos registros que son necesarios y que las personas a veces desean agregar. Pero como les mencionaba, por lo general cuando creamos un sistema, hay quienes se encargan de la parte administrativa de todo el sistema, quienes se encargan de la parte netamente de registros, etc. Entonces son partes distintas. Así que por ese motivo es que lo estoy desarrollando de esta forma. Entonces aquí lo que voy a hacer solamente es una clase para listar estas unidades de medida que ya se registraron. Y como se van a registrar, yo voy a llamarle en este caso list. Porque hacen referencia a que solo va a ser listado. Pero la herencia del cual van a recibir se va a llamar lo siguiente. Generics.list API list, en este caso API view. Vamos a colocarles una sola A, ahí está. Esta es la herencia que él va a recibir. Esta es la clase genérica que Django REST Framework tiene implementada para netamente listar la información. Entonces aquí vamos a agregarle measure unit, unidad de medida, list API view. Así ya sé a qué hace referencia, ya sé que esta clase donde yo la vea, basta con ver la ruta, yo sé que es una clase que está utilizando la clase genérica llamada listAPIView. Por eso lo estoy nombrando de esta forma. Cuando ustedes nombren sus clases, variables, interfaces, etcétera, modelos, nómbrelos con palabras representativas. No utilicen X, Y, Z, X, O, cosas así. Porque no lo van a entender, hasta ustedes mismos va a llegar un momento en que no van a saber qué significa. Siempre escriban nombres representativos. Entonces aquí este listAPIView va a recibir dos cosas. Tenemos que indicarle dos cosas. Tenemos que indicarle el serializador al cual pertenece o del cual va a tomar la referencia. Y tenemos que indicarle una consulta. Dos cosas bien marcadas. Como tenemos que indicarle el serializador, tenemos que importar el serializador. Entonces vamos a ir de apps.products.api.serializer.generalSerializer. Vamos a importar measure unit serializer. Vamos a importar indicador serializer y vamos a importar category product serializer. Listo. ¿Qué serializador va a ser aquí? Entonces ponemos serializer class igual y este pertenece a measure unit serializer. Y tenemos que indicarle la consulta, pero la consulta se la podemos indicar de dos formas: querySet o utilizando la manera correcta, que es el método getQuerySet. Y van a ver que Django REST Framework tiene muchas clases implementadas para su uso. Y eso ya voy a enseñarles en dónde pueden encontrarlo para que se den una leída a toda esa información, una indagación, un análisis, etcétera. Y alguna de esas cosas las vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero tengan paciencia. Aquí recibimos self y aquí tenemos que decirle a quién hacemos referencia. Entonces, podemos realizarlo de dos formas. Poniendo directamente el modelo measureUnit.objects.filter y aquí voy a filtrar que el estado esté en true para que no me muestre las eliminadas y simplemente esto es un return. Y con estas dos cosas yo ya tendría mi listado de las unidades de medida creadas en forma de JSON. Así de sencillo. ¿Y por qué le indico estos dos parámetros? Porque recuerden que nosotros no estamos aprendiendo qué está implementado, sino por qué está implementado de esa forma. Entonces ya sabemos cómo lo utilizarlo. Ahora, ¿por qué está hecho así? Muy sencillo. Vamos a recordar usuarios. ¿Por qué les expliqué primero funciones? Para realizar funciones siempre teníamos que hacer algo. Aquí está la opción de listado. Siempre realizamos algo. Verificamos que el método sea get y luego realizamos ¿qué cosa? Una consulta y utilizábamos un serializador al cual le enviábamos esa consulta y el serializador se encargaba ¿de qué? De tomar cada objeto de la consulta y convertirlo a formato JSON y esa información retornarla en formato de un diccionario y esa información en la que nosotros respondíamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí con listAPIView?
lo que tenemos es que cuando utilizamos ListAppView, internamente en la clase está declarado que reconozca solamente la información que llegue por el método get. Nada más. Como ha reconocido esto, ¿qué es lo que él va a hacer? Tenemos que indicarle el serializador y la consulta, porque lo que hace es, toma la consulta, así como nosotros indicábamos antes en una función la consulta, y esa consulta se la va a pasar al serializador que le acabamos de especificar. Y ese serializador es lo mismo que es el mismo proceso que hacíamos cuando utilizábamos función. Y luego él internamente ya retorna, en este caso, la respuesta con la información que él ha realizado. Ahora, nosotros al colocarle el getQuery, él valida si en este caso el retorno es de un valor o de más valores. Pero cuando utilizamos ListAppView, por lo general siempre vamos a retornar un conjunto de valores. Si queremos retornar un solo valor en específico, hay otra pista que lo hace. Siempre hay que recordar eso, porque hay que usar las formas correctas y implementar las formas correctas para las que fueron creadas las clases. Poco a poco vamos aprendiendo y vamos viendo por qué están implementadas de esta forma. Entonces ya entendimos. Utilizamos o definimos una consulta porque es el mismo paso que hacíamos cuando utilizábamos funciones. Definimos una consulta ¿para qué? Para que el ListAppView internamente le mande esa consulta al serializador que le indicamos. Y una vez que realice el proceso de serialización, retorne esa información de manera correcta en formato de JSON. Muy bien. Hasta ahora vamos entendiendo muy bien todo. Ahora, ¿qué más voy a crearme aquí? Voy a crearme, en este caso, así como me creé en usuarios, ¿qué me creé? En este caso, en usuarios me creé un archivo de rutas. Aquí también voy a crearme un archivo de rutas. Entonces vamos a crearme un archivo de urls.py. Recuerden que simplemente coloqué esto de aquí. Entonces vamos a ahorrarme trabajo porque esto ya es netamente de Django. Y vamos a colocar aquí esto en blanco y vamos a colocarle aquí que vamos a importar de dónde, de apps.products. En este caso api.view.generalView y vamos a importar measure unit ListAppView. Y ahora sí vamos a colocarle aquí un path y el path simplemente va a ser unidades de medida. Listo. ¿Por qué de esta forma? Porque recuerden que estamos creando o utilizando las normas de REST. Y REST menciona que las rutas tienen que ser creadas de esa forma. No tenemos que especificar, por ejemplo, listado, unidades de medida. No. Son generales y todo se maneja por los métodos get, post, put, delete, update, que son los métodos HTTP que tiene definido REST y de los cuales toma en este caso. Y aquí tenemos que indicarle la vista. Antes recuerden, le pasábamos la función, pero ahora al estar utilizando ya clases, hacemos como hacíamos en Django normal. MeasureUnitListAppView.asView. Listo. Y le colocamos un name, en este caso MeasureUnit. Listo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Enlazar este archivo de rutas de mi aplicación productos con mi archivo de rutas generales, que está aquí. Vamos a borrarnos todo esto porque ya no lo necesitamos. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Entonces path. Y aquí simplemente ponemos products. Y aquí vamos a poner barra. Y aquí sí vamos a poner coma. Include apps users.api.views. Bueno, en este caso no es view, sino .url de frente. Ahí está. Listo. Tenemos nuestro archivo enlazado. Verificamos nuestro servidor. Se había detenido. Vamos a darle run server. Todo sin ningún problema. Vamos a ir a, en este caso, aquí. Y vamos a poner aquí barra products. Ya está. Falta una barra al final. Y ahora sí ya me sale en este caso. Creo que he enlazado mal, sí. Aquí no es user, aquí es products.api. Ahí está. Entonces vamos a ver que ese video se recargue. Y ahora sí, ahí está. Measure unit. Entonces vamos a colocar esta ruta aquí.
Y como ven, ya tengo el listado. Aquí está. No tengo nada porque no he creado ninguno, entonces voy a crearme una unidad de medida. Es unidad de medida, vamos a añadir una y vamos a ponerle que la unidad de medida va a ser, en este caso, unidad, unidades, o descripción, unidades. Listo, vamos a grabar y añadir otro. Por ejemplo, litros. Vamos a ponerle en este caso kilogramos. Grabar. Listo. Ahora si yo recargo aquí, ya tengo la información. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Veo que me está llegando ID, fecha de creación, modificación, fecha de eliminación y la descripción. ¿Qué puedo hacer? Voy a mi serializador de Measure Unit y le digo simplemente que quiero que me excluya. Y simplemente yo puedo decirle simplemente que me excluya, por ejemplo, create date, por ejemplo. Y vamos a ver si es que lo hace. Entonces, aquí está. Vamos a ver y vamos a ir aprendiendo. Y como ven, ya lo excluye. Así de sencillo. Entonces aquí yo puedo ponerle aparte de create, puedo ponerle modified date. Y también puedo ponerle delete date. Y también puedo decirle que en este caso lo deje así. Y ahora sí, yo recargo. Y ya tengo simplemente ID y descripción. Fin. Que es lo que yo necesitaba. Y con esto tengo mi serializador y mi vista para listar solamente mis unidades de medida. ¿Cómo las creo? Las voy a crear de manera interna. No voy a crearme un método create para esto, porque no lo voy a utilizar. Ya les expliqué que estos son cosas separadas que no van a ser expuestas. Por lo tanto, pues puede estar de manera interna, a menos que se requiera después que sí se tenga una interfaz propia de administración y no se use la de Django. En ese caso sí tienen que crearla. Pero para este curso yo voy a utilizar el admin de Django. ¿Por qué? Una, para no extender tanto el curso, y otra para centrarme en lo realmente importante, que son las aplicaciones principales, que es donde va a estar toda la lógica y toda la utilidad y todas las herramientas que nos ofrece Django REST Framework. Y aquí vemos que esta Lisa View solamente permite get, hit y options. Retorna un OK como respuesta, etc. Todo muy bien. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear lo mismo. Vamos a poner esto mismo exclude para todos. Listo. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Ya lo que le puse para todos. Ahora voy a crearme esto mismo para cada uno de los modelos. Entonces vamos a crearlo de forma rápida. En vez de Measure Unit, aquí ¿qué es lo que tengo que hacer? Tiene que ser indicador, por ejemplo. Entonces aquí tengo que ponerle el indicador Serializer. En este caso le puse indicador Serializer. Vamos a ir a los serializadores. Es así está. Vamos a importarlo correctamente. Y aquí vamos a ponerle en este caso indicador. Listo. Tengo el del indicador y ahora vamos a colocar en este caso, en vez del indicador, que toca la categoría. Category Product. De esta forma. Category Product. Lisa View, y aquí va Category Product Serializer. Y aquí va Category Product. Y luego de esto vamos a cerrar esto. Ya vamos a ir a las rutas. Entonces vamos a importar aquí el indicador Lisa View y Category Product Lisa View. Estoy haciendo esto rápido porque es lo mismo que ya les acabo de explicar para ahorrar tiempo. Aquí siempre va Indicator Lisa View, Indicator. Vamos a ir aquí, copiamos, pegamos y aquí simplemente va Category Product. Category Product Lisa View. Category Product. Listo. Vamos a ir al servidor sin ningún problema. Measure Unit ya está, pero si yo pongo aquí Indicator, ya está. Y si yo pongo en este caso aquí Category Product, también está. Entonces, como ven, todo va muy bien y ya tenemos esta información creada para los listados que vamos a utilizar de forma interna, pero que se van a utilizar de manera directa con el producto como tal. Esto ya lo vamos a ver más adelante porque esta información de aquí es básica, que tenemos que tener registrada.
Cualquier duda, consulta, la pueden dejar en los comentarios o pueden dejar su pregunta por correo, a la página web, etc.